Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versos 12 al 14. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Señor, te damos gracias por habernos concedido el honor, el privilegio de estar en tu casa una vez más. Gracias por los programas que hemos podido realizar. Gracias por la ayuda que hasta el día de hoy nos has brindado. Gracias por la protección. Gracias por la bendición del pan de cada día, por la salud, por la fortaleza, por la ayuda oportuna, el apoyo que siempre nos das, la sabiduría que nos das en la toma de decisiones, Señor. Gracias, Dios, por ser una lumbrera en nuestro camino. Gracias por habernos dado tu misericordia, tu perdón, tu paz, tu salvación. En Cristo Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Amén. Aquí hace énfasis el apóstol Pablo que todos somos un solo cuerpo y que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pero somos un solo cuerpo formado por muchos miembros. La iglesia como cuerpo es el tema que vamos a estar estudiando. Es imposible tratar el tema del cuerpo sin considerar también el ministerio del Espíritu Santo. La vez pasada estuvimos enseñando sobre el Espíritu Santo. De esto se ha hecho bastante énfasis sobre el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien dio a luz el cuerpo en Pentecostés y quien ministra dando del cuerpo y a través del mismo. Desafortunadamente, en la iglesia de Corintios, los miembros estaban contristando al Espíritu Santo por la forma carnal en que utilizaban los dones espirituales. Eran como niños con juguetes en vez de adultos con herramientas útiles, y era necesario que maduraran. Mire qué interesante la expresión que usa aquí el apóstol. Era necesario que maduraran, porque los dones espirituales eran como de niños, eran como juguetes en manos de niños y no como herramientas en manos de adultos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos los dones espirituales con inmadurez, va a ser como una diversión, como un entretenimiento, como un pasatiempo. Pero si tomamos los dones espirituales con madurez, con responsabilidad, va a ser el desempeño de una labor, de una función que cada uno vamos a desempeñar con propósitos, con metas, con objetivos. Vamos a ver, en primer lugar, la unidad que es el don del Espíritu Santo, la unidad que es el don del Espíritu Santo. Puesto que había división en la asamblea de Corintios, Pablo comenzó con un énfasis en la unidad de la iglesia. Pablo destacó 4 maravillosos vínculos en la unidad espiritual. Desde el capítulo 1 miramos nosotros que había división en la iglesia. División por el liderazgo, división por las corrientes doctrinales, división por los pecados que habían dentro de la iglesia,
división por los pleitos que habían dentro de la iglesia, división por los bandos que se habían formado por los líderes espirituales. Miramos que había división por los problemas matrimoniales que habían en la iglesia. Había división por los problemas doctrinales en relación a la idolatría, a que si se comía o si no se comía, y los que comían y los que no comían. Había división en la iglesia, incluso cuando se hacía la fiesta ágape. Estuvimos enseñando los tres diferentes grupos que se formaban. Sí, creo que eran 4 los que mencionamos. Grupos diferentes, los ricos, los pudientes, los pobres, y los pobres en la extrema pobreza. Y cada uno pues se sentía marginado por el otro. Entonces Pablo analiza que a lo largo de la iglesia la inmadurez provoca división. Y no importa cuán bendecida esté aquella iglesia, si no hay madurez, no hay unidad. Siempre va a haber división. No importa que Dios la esté levantando, Dios le esté proveyendo, Dios la esté edificando, siempre va a haber división por causa de la inmadurez. El primer aspecto que le enseña el apóstol Pablo a la iglesia es que la iglesia tiene que permanecer en unidad. ¿Por qué? Del versos 1 al versos 3 dice que confesamos al mismo Señor. No confesamos señores diferentes. Creo que para todos nosotros Jesucristo es nuestro Señor. A menos que alguien se haya construido un Cristo diferente, como los tienen las otras denominaciones. Pero creo que todos nosotros como iglesia hemos creído en un mismo Jesucristo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo contrastó la experiencia de ellos como idólatras sin convertirse con lo que experimentaban al presente los creyentes. Habían adorado a ídolos muertos, pero ahora pertenecían al Dios vivo. Sus ídolos nunca les hablaban, pero Dios lo hacía por el Espíritu. E incluso les hablaba por medio del don de profecía. Cuando estaban perdidos se hallaban bajo el control de los demonios. 1 Corintios 10:20. Y se descarriaban. Se os extraviaba, dice el verso 2. Pero ahora el Espíritu de Dios vivía en ellos y los dirigía. Si Jesucristo es realmente el Señor de nuestra vida, entonces debería haber unidad en la iglesia. La división y disensión entre el pueblo de Dios solo trae como resultado la debilitación de la unidad del testimonio ante el mundo perdido. Juan 17, 20 y 21. Aquí les dice que ellos sean uno para que el mundo crea en mí. Hermano Mario, ayúdame que esto tiene un poco de eco. Dice que si Jesucristo es realmente el Señor de nuestra vida, oiga bien, aquí no está haciendo un desafío el escritor, aquí no está haciendo una exhortación el escritor. Entonces debería haber unidad en la iglesia. La unidad no solo es que estemos todos en un culto, hermano. La unidad es que todos estemos involucrados en ese culto. Todos estemos involucrados en ese servicio. Y cuando digo involucrados es que todos estemos ansiosos, como estuvimos enseñando, deseosos de aquella palabra de Dios. A eso se trata estar involucrado. Sentirnos parte de aquello que se está realizando. No sentirnos excluidos, ni sentirnos menos, ni aislarnos disimuladamente como para decir esto no es conmigo.
o para decir, no, yo no quiero escuchar esto, o esto no me interesa. Aislarnos disimuladamente en ponernos a hacer otra actividad y no estar enfocado en aquello que Dios quiere que aprendamos en esta noche. Si Jesucristo es realmente Señor de nuestra vida, entonces debe haber unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia, hermano, es tener un mismo sentir. Me gusta eso que están haciendo, hermanos, con el niño. Yo una vez se lo dije a las damas. Eso debería ser, hermano, no solo para este caso. Desde la vez pasada que se dieron las situaciones de los niños, yo les dije que deberíamos de motivarnos, y no solo para los niños. Aquí hay hermanos que se han enfermado y tal vez no tienen para una pastilla y ni siquiera cuenta se dan. Antes teníamos todavía tanto la capacidad económica y la disposición para ayudarle con algo a un hermano que estuviera pasando alguna situación. Hoy ni siquiera se visita, hermano. Hoy ni siquiera se visita. Y les voy a decir esto con todo el corazón. Le doy gracias a todos los hermanos y hermanas que visitaron durante el mes que estuvo mi esposa ausente en esa cirugía. Les doy profundamente las gracias a todos ellos, porque ahí es donde se muestra la unidad y el amor entre hermanos. Ahí es donde se muestra, y se lo agradezco de corazón a todas y todos los que se tomaron su tiempo en visitarla. No solo por el hecho, hermano, de que ella sea mi esposa, sino porque también ella y su servidor, cuando han tenido necesidad de ustedes, lo hemos asistido. Y no es que se lo echemos en cara, sino que eso se llama unidad, hermano. Unidad. Y eso se ha perdido en la iglesia. Se ha perdido. Y a eso es lo que habla Pablo, división. Se ha perdido ese amor. Y ahí vamos a ver cuál es el fin de los dones. La hermana no ha venido, ¿por qué no? Ni cuenta se dan, ¿por qué se ausentó 2 semanas o 1 semana? Es que estuve enferma, me caí, me doblé las rodillas. Tome, hermana, aunque sea para que se compre un vaporru. Tome, hermana, aunque sea, no le lleve para el vaporru, aunque se lleve una hoja de mango, tome para que se haga unos fragmentos de mango. Lo hacemos, ¿verdad? Con todo ese amor. Dice la Escritura que en la unidad todos ministramos al mismo cuerpo. Del verso 7 al verso 12 dice que los dones son dados para beneficio de toda, oiga bien, los dones son dados para beneficio de toda la iglesia. Los dones son dados no son para disfrutarse individualmente, sino para emplearlos corporativamente. Los corintios necesitaban este recordatorio de manera especial, porque estaban utilizando sus dones espirituales de manera egoísta, para promoverse a sí mismos, en lugar de hacerlo para beneficiar a la iglesia. Ya hemos hablado acerca de los apóstoles en 1 Corintios, el capítulo 9, del versos 1 al 6. Ahora vamos a ver los profetas, hablando de los que ministran, ¿verdad? Los dones. Dice los profetas, donde salen del 7 al 11, los diferentes dones que aparecen ahí, vamos a ver ciertas definiciones para que entendamos. Los profetas eran voceros de Dios en el Antiguo Testamento, cuyos mensajes provenían directamente de Dios por medio del Espíritu. El ministerio de ellos era edificar, alentar y consolar. 1 Corintios capítulo 14, versos 3. Los oyentes probaban sus mensajes para determinar si eran realmente de Dios. 1 Corintios 14, 29. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19 al verso 21. Efesios capítulo 4, versos 11 y versos 12 nos enseñan el trabajo que hacían los profetas. Aclara que los apóstoles y profetas trabajaban juntos para establecer el fundamento de la iglesia.
Y podemos dar por sentado que una vez completado ese fundamento, ya no fueron más necesarios. Oiga bien, grábese esto. El trabajo de los apóstoles y profetas era establecer el fundamento con el cual la iglesia iba a edificarse. Una vez que esto fue terminado, ya no era más necesario ese don. Los maestros, también el pastor maestro instruía a los creyentes en las verdades doctrinales de la vida cristiana. Enseñaban de la palabra y de las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, los maestros no recibían la revelación ni la revelación, iluminación. No recibían la inspiración, ni la revelación, ni la inspiración. Oiga bien, los maestros, porque son las tres formas en que Dios se dio a conocer. Por medio de la revelación, dándose a conocer a sí mismo, por medio de a través de los profetas, por medio de la inspiración, usando a los escritores de la palabra de Dios, y por medio de la iluminación, es decir, ¿qué es lo que prevalece ahora? Dios a mí no me revela su palabra. Dios a mí no se me revela como lo hizo con Moisés. Dios a mí no me inspira. Dios a mí me ilumina para tener sabiduría y entendimiento para poder exponer la palabra de Dios. Me ilumina. Es decir, me da una luz, un entendimiento, claro. Pero no es que todavía Dios está revelando o inspirando la palabra de Dios. Eso fue la revelación, y la inspiración termina con los apóstoles y profetas. Aquí los pastores y maestros exponen, enseñan la palabra por medio de lo que ellos recibieron de los apóstoles o de las mismas escrituras. ¿Entendimos eso, hermano? De las mismas escrituras. Por eso es que nosotros no creemos en aquellos que dicen, Dios me ha hablado ahorita, Dios te manda este mensaje, Dios me está revelando. No, eso no existe. Porque si existiese todavía eso, entonces la escritura está incompleta. Porque hay que agregarle todo eso que Dios todavía sigue revelando. Dice que sigue revelando a los hombres de hoy en día. Pero la revelación de Dios ya está completa. El canon, que es la regla de medir la revelación, interpretación de la palabra, se ha cerrado, el canon. A diferencia de los profetas, estos no recibían sus mensajes directamente por medio del Espíritu, aunque los ayudaba cuando enseñaban. Santiago 3:1 indica que este es un llamamiento muy importante. El evangelista se especializaba en proclamar las buenas noticias de la salvación a los perdidos. Los evangelistas eran prácticamente, podríamos decir hasta los mismos misioneros eran evangelistas, porque eran los que llevaban el evangelio a otros lugares, a otras comunidades, a otras ciudades, a otras naciones. Es lo que hoy conocemos como misioneros. Todos los ministros deberían realizar la labor de evangelista, según de Timoteo 4:5, que dice, haz obra de evangelista. La iglesia como cuerpo debe intentar ganar almas, pero a algunos hombres se le ha otorgado la evangelización como un llamado especial, es lo que les decía a los misioneros. En la iglesia primitiva, los milagros formaban parte de las credenciales de los siervos de Dios. Los milagros eran dones de señales, no eran dones permanentes. Por ejemplo, Pablo en Filipenses dice que oraba por Epafrodito para que Dios no le añadiera tristeza sobre tristeza, porque el hombre estaba gravemente enfermo, casi de muerte. Algunas de las enfermedades que daban, como ahorita el COVID que se da en eso entonces, enfermedades graves, él había enfermado y dice que oró al Señor para que tuviera misericordia y no añadiera tristeza sobre tristeza, y el Señor lo sanó.
No dice yo lo sané, ni dice que Pablo puso las manos sobre él. Es más, él habla de sí mismo que él estuvo enfermo. Pablo estuvo enfermo. Entonces miramos que y Pablo sanó a muchos. Pablo, a través del ministerio de Pablo, resucitó muertos. Sanó a muchos. Hizo muchos milagros, muchos prodigios. Pero miramos que ya en el final de su ministerio, ya el don de sanidad, esos dones de señales ya no estaban en él. Porque no es que uno diga, yo lo tengo y aquí lo tengo y es mío y nadie me lo quita. Sino que es una obra del Espíritu Santo, una obra soberana del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Dice que de hecho los milagros, la sanidad y las lenguas pertenecen a los que los teólogos denominan los dones de señales. Oiga, la sanidad y los milagros y las lenguas pertenecen a los que se conocen como los dones de señales. Y pertenecían de manera especial a la infancia de la iglesia. Cuando decimos a la infancia de la iglesia, es cuando la iglesia estaba comenzando, estaba en su auge, estaba tierna. Y es lo que yo les compartía, que también era un momento de transición, un periodo de transición de la iglesia. El libro de los Hechos, al igual que la historia de la iglesia, indica que estos dones milagrosos desaparecieron de escena. Los dones de ayuda y administración tienen que ver con el servicio a los demás y la dirección de la iglesia. La iglesia se desmorona sin el liderazgo espiritual. Quiere decir que los dones de ayuda que aparecen ahí y de administración está relacionado al servicio que se necesita en la iglesia a través de un liderazgo. Una iglesia sin liderazgo, una iglesia pronto a desaparecer. Los dones de servicio y de presidir pertenecen a esta misma categoría. En los tres habían varios dones del habla, lenguas, interpretación de lenguas, acerca de los cuales diremos más adelante. Exponer más adelante sobre estos dones. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que eran otros dones. Es la capacidad para entender y aplicar la verdad de Dios ante situaciones definidas. Es lo que yo les decía. El don que debe tener un pastor y un maestro es el don de sabiduría y el don de ciencia. Cuando hablamos ciencia, no es las ciencias naturales que conocemos o la ciencia física. Es la ciencia que nos da el conocimiento de poder, el conocimiento de poder presentar el mensaje de Dios de diferentes maneras, o como se conoce, de una manera sistemática. Dije, la palabra de sabiduría y palabra de ciencia es la capacidad para entender y aplicar la verdad de Dios ante situaciones definidas. El don de exhortación es ánimo y reprensión si es necesaria. Una exhortación es una palabra de ánimo y a la misma vez una palabra de reprensión si es necesario. A veces necesitamos ser animados, pero a veces necesitamos ser reprendidos, ser amonestados, para también poder reaccionar de una manera objetiva, de una manera positiva. El don de fe tiene que ver con creer en que Dios guiará, oiga bien,
don de fe no solo es creer en Dios, sino con creer en que Dios guiará y proveerá todo lo necesario para concretar lo que Él desea hacer en el ministerio de la iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos fe cuando hemos implementado algún programa, alguna actividad. Tenemos fe en creer que Dios es el que nos está guiando, creer que Dios es el que tiene el control de esa situación. Ahorita estamos ya en la recta final, por decir así, de este mes, porque ya entramos en él, dentro del programa que era la renta del local. La renta del local. Entonces, hermanos, tenemos fe de que Dios nos va a proveer un local, ya sea prestado, arrendado o comprado, pero en 6 años, 7 años que tenemos de estar aquí, todavía no hemos quedado debajo de un palo de chilamate, ¿verdad? Porque de todas maneras creo que aquí ni chilamate hay, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy no hemos estado a la intemperie, porque el Señor no lo ha permitido. Esa es la fe que tenemos en que Dios tiene el control de la situación. El discernimiento de espíritu era importante para la iglesia primitiva, ya que Satanás intentaba falsificar la obra de Dios y la palabra de Dios. En la actualidad, el Espíritu utiliza especialmente la palabra escrita para darnos discernimiento. Eso aparece en Primera de Juan capítulo 2, versos 18 en adelante, y capítulo 4, del versos 1 al verso 6. En el día de hoy no hay necesidad de preocuparse por los falsos profetas, puesto que en la iglesia actual los profetas no existen. Pero sí debemos de cuidarnos de los falsos maestros, segunda de Pedro 2:1. Algunos estudiosos han dividido los diferentes dones en dones de habla, dones de señales y dones de servicio. No obstante, no podemos quedar tan fascinados con los dones individuales al punto de olvidar la razón principal por la cual los enumeró. Hacemos recordar que nos unen en nuestro ministerio para beneficio del cuerpo único. El Espíritu Santo otorga estos dones como Él quiere y no como nosotros queremos. Ningún creyente debería quejarse de sus dones, ni tampoco jactarse de los mismos. Somos muchos miembros en un solo cuerpo, ministrándonos los unos a los otros. A veces, por ejemplo, un caso, hay hermanos aquí, están el pastor, los diáconos, los líderes, los maestros. Con los diáconos, fíjese que los diáconos, la esposa de los diáconos, deberían de trabajar a la misma vez con la esposa del pastor. Ahí, como dice Primera de Timoteo capítulo 3, porque se les pide a ellas el requisito, ciertos estándares para trabajar y ministrar en la iglesia. No deberían de ser ajenas al servicio de la iglesia, sino deberían de estar involucradas en las actividades de la iglesia. Y cuando decimos involucradas en las actividades de la iglesia, es como el caso ahorita del niño, ser las pioneras. Hay alguna actividad, yo les dije la vez pasada, en la visitación a las damas, en el seguimiento a las damas. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta hermana que es nueva, vamos a irla a buscar, vamos a visitarla, vamos a animarla. Se nos desanimó el otro hermano, que no ha venido esta hermana, vamos a ir a ver por qué no ha venido, etcétera. Pero las damas creen que como no están al frente, entonces no tienen ninguna relevancia en esta iglesia. Y es todo lo contrario. Yo les dije, el hecho de que tal vez no estén al frente no quiere decir que no sean importantes. Cuando vamos a ver que dice que los miembros más indecorosos los vestimos con más decoro. ¿Qué quiere decir esto? Los miembros que a veces creen que son
menos importantes, en la realidad son los más importantes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Es como en el hogar. En el hogar es importante la presencia paternal. Es importante la presencia y el apoyo del hombre, sí. Pero vieran qué importante es el trabajo de una mujer en la familia. Mire qué cosa, hay mujeres que han criado a sus hijos, se han fajado solas a criar a sus hijos, se han dedicado solas a criar a sus hijos y a darle una formación a sus hijos. ¿Han visto hombres así? Que se queden solos cuidando a sus hijos. Cuesta hallarlo. Un hombre se quede solo. Yo me agarro ese, no voy a volver a ver ni a las moscas para criar a mis hijos. ¿Qué va? Cuesta. Pero hay mujeres, muchas mujeres que lo han hecho. Entonces, miremos desde ahí la importancia de la mujer en el hogar. Es importante. Pero de igual manera, si la mujer es importante en el hogar, que el hogar esté ordenado, que el hogar esté organizado, que el hogar esté funcionando, que los hijos estén funcionando, que toda la economía esté funcionando bien, porque es la que permanece más en el hogar. Ese es el trabajo de ella, velar por el buen desempeño de su hogar. Entonces, de igual manera aquí en la iglesia. ¿Sí? Las mujeres deben de estar orando, viendo, no ha venido la hermanita. Mire, pastor, no ha venido la hermana. Mire, pastor, ¿qué pasó con la hermana? Mire, hay una hermana que está enferma, la vamos a ir a visitar. Mire, echémosle manito a esta hermana. ¿Qué va? Miren cómo es. Allá había, cuando estuve en la iglesia, había muchas necesidades. La iglesia tiene muchas necesidades. Pero llegamos estaba en ese programa de ayudar a los hermanos, pero creamos un mejor programa. No sé si se seguirá haciendo, porque en los últimos años que estuve en la iglesia de Jerusalén, uno de los proyectos que con la ayuda del Señor llevé a cabo fue la formación de una sociedad de caballeros, con el propósito de ayudar a la iglesia. Entonces, en la sociedad miramos diferentes aspectos de cultos, de hogar, de grupo, de evangelismo, de misiones. Viera que había bastante que hacer. Y había esa área de ayudar a los hermanos que estaban pasando dificultad. Entonces un hermano dijo, vamos a ayudarle de la manera objetiva. No le vamos a dar el dinero porque después se lo gastan y quedan en las mismas. Si le llevamos provisión, se la consumen y quedan en lo mismo. Entonces este hermano dijo, bueno, comprémosle algo para que impulsen una actividad económica. Y como él era, el hermano Rider Mayorga, administraba una de las tiendas que vendían pacas de todo tipo de precios, él las conocía, entonces creo que a tres, en lo que yo estuve, a 3 hermanos se les ayudó con darle una paca. Pero ¿cuál era el propósito? Bueno, en la sociedad de caballeros financiamos la paca, pero se la damos al hermano y él, como experto que era en eso de las pacas, él decía, esta paca puede traer, póngale 50 unidades, otras 75 unidades, dependiendo del tamaño. La unidad le sale a 15 pesos, dice. Y las pueden dar a 50, 70. Entonces, ¿cuánto le van a dar? 2, 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle una paca. Vamos a dejarla que la venda. De la ganancia es lo que va a hacer de ella. Como le va a ganar 4 veces mínimo al precio de este producto, entonces 4 veces la ganancia. Entonces, una de esas partes que la ocupa para reinvertir y le quedan 3 partes para ganancia. Pero como siempre les queda sobrante, entonces pónganle que se gane 2 partes. Y estamos hablando que si la paca valía 3,000 pesos, 3,500, ¿cuánto le iban a quedar? 7,000, que eran 2 partes. Por eso es que usted mira que esos negocios de paca crecen inmensamente. Se hacen, a ese del Iván que queda en la propia esquina, tiene 2 tramos aquí y un poco,
A ese hasta se le quemó un tramo que tenía dentro y después tiene bodega. Y tiene una tienda más grande ahí por Carretera Masaya. Y comenzó con un tramito, porque a eso se le gana 5 o 7 veces más. Entonces ese hermano dijo, vamos a hacer esto. Lo hicimos con 3, 4 hermanos. Eso sería ideal, porque ese es el sistema israelí económico. El sistema israelí económico es que si un joven, cuando los jóvenes se van a casar, no le llevan regalos como decimos nosotros, llevémosle esta vajilla, llevémosle esta silla, llevémosle esta mesa, esta cocina, esta licuadora. Creo que eso es lo que regalan en los casamientos. No, sino que cada quien le llevaba se recogía para que aquel matrimonio joven, el joven, pudiera emprender un negocio. Cada quien recogía, y aquí está, Tomás, para que emprendas un negocio. No era para que se los comiera y se fuera el lunes de miel a gastarlo. Y después de estar enjaranado, arrimado a la mamá, al papá, al tío, al abuelo. No, era para que emprendiera un negocio. Mire bien. Y de ahí ese hombre iba a surgir y él después iba a ser parte del colectivo para que otro matrimonio, ya él venía a aportar para otro matrimonio. Por eso es que los israelíes y la mayoría del Medio Oriente son gente de negocio. Ahí no va a haber casi gente pobre. No va a haber. La mayoría son comerciantes. Qué bueno fuera que nuestra iglesia fuera así. Que en virtud de recoger para darle, dijéramos, bueno, emprendo un negocio. ¿De qué? Vaya a vender aunque sea chicha al mercado. Un carretón de chicha. Y usted dirá, pastor, eso... Hermano, se gana casi 300, 500 córdobas al día vendiendo chicha. Se lo digo porque mi hermano vendía chicha. Es más, mi hermano trabajaba pegado al mayoreo en una empresa y al mediodía, él ya llevaba los baldes, al mediodía se iba a vender, a la hora de almuerzo se iba a vender chicha al mayoreo. Ya llevaba en un baldecito las bolsitas y iba a vender chicha. Así es que surgen los negocios. Y así es que se crece. Así es que puede formar un negocio independiente. ¿Ustedes creen que la hermana se va a solear por 100, 200 pesos diarios? La hermana por lo menos mueve 1,000 pesos diarios en productos. ¿Ah, hermano? ¿Verdad? Sí, es que la naranja, ¿cuánto vale? Si póngale que la naranja ande por 5 pesos, lo menos. No va a vender, si vende 50 naranjas, ¿cuántos son? 250, pero ella no le va a dar a 5 pesos. Y se compra 100, 200 naranjas. Sí, hermano. Y es que el comerciante así, el comerciante mueve plata. Yo me quedé asustado que no sé qué iba a comprar hace poco y le digo a mi esposa, créame, compré unos limones el día que íbamos de tu casa, pasó un carretón con limones. ¿A cómo lo andas dando? 30 la docena. Y sacó cuenta, se ve caro, pero no me dice si están a 7 pesos y a 5 pesos en la venta los limones mandarines y a 7 los agrios normal. Compré, dame 2 docenas. Y otro que venía conmigo, el que te trabajó, le dice, dame una docena a mí, una. Y le sale con uno de 500. No, hombre, aquí te lo voy a pagar yo, que te va a dar vuelto a 500. No, no se preocupe, se sigue dando vuelta. Así el rollo de billete, hermano, andaba más de 2,000 córdobas. Y me dijo, esto es solo el valor del producto. Esa es mi ganancia, dice, eso que ando ahí. Y andaba más de 300 limones. Andaba lleno el carretoncito. El negocio mueve plata. El negocio usted lo administra. Usted administra su negocio, usted administra su tiempo, usted administra sus recursos, usted administra su economía. Aunque usted no lo crea. El negocio es el que da plata. El negocio. Diario usted va a ver la plata. Mire esa gente del mercado. Usted las mira en el sol, usted las mira con unos canastitos y se compadece de ellos y le dice, pobrecita esta gente, le voy a comprar, voy a hacer el nombre de Dios con ella. Y cuando le va a dar el vuelto, así el rollo de billete que le saca. Y con 2, 3 canastitos de pipianes, de aguacatito y cositas. El rollo de billete el que le saca, hermano. Vaya a vender queso. ¿Cuánto vale la libre queso? 100 pesitos por lo menos. Entonces, hermano, ahí está la plata. Deberíamos de impulsar ese proyecto, pero para eso se necesita unidad, hermano. Unidad.
para que nuestra iglesia pueda administrar su economía y pueda administrar su tiempo. Su tiempo. No, pastor, eso de vender me da pena. Me acuerdo que una vez yo le dije a un hermano, hasta le ayudamos, a ver, el hermana Doris se acuerda, y le dijimos, baja, estaba sin trabajo, vaya a vender con la hermana Doris. No, hombre, pastor, eso no es para mí, pastor, me dice. Hasta le dimos para que iniciara la primer compra de productos. No, pastor, eso no es para mí. Lo ocupé para otra cosa, pero eso no es para mí, pastor. Pero si la hermana Ande andaba con la hermana de hermano Carlos. Mire cuánto ganan los hermanos y no perecen. Sí, pastor, pues no. Dice que hemos experimentado el mismo bautismo. Mírenme con el tiempo, por favor. Es lamentable que la expresión del bautismo del Espíritu haya sido separada de su significado. Oigan bien, esto tienen que manejarlo. Es lamentable, hablando del bautismo en el Espíritu, es lamentable que la expresión bautismo del Espíritu haya sido separado de su significado neotestamentario original. Dios nos ha hablado con palabras dadas por el Espíritu que no debemos confundir. 1 Corintios 12, del verso 12 al verso 13, dice que en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu, oigan bien, tiene lugar en el momento de la conversión, cuando el Espíritu entra en el pecador que cree. No es cuando le ponen la mano y sale pegando carrera como la vaca loca. No, ese no es bautismo del Espíritu Santo. O que sale tartamudeando diciendo cosas incoherentes. Eso no es bautismo en el Espíritu. O como que sale brincando como Capulina cuando se comía las tortas de Chile. No, no se trata de eso. Se trata de un control soberano de Dios en nuestra vida. Un dominio de Dios sobre nuestra vida. El bautismo en el Espíritu Santo se da cuando el Espíritu, de hecho, hermano, la primer señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, porque yo recuerdo que había una iglesia que le daban una hoja, como esa hoja de los formularios, los formatos para solicitudes de empleo, nombre y dirección, fecha de nacimiento, esto, el otro, y les ponían en una. Cuando usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿cuándo fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué señales dio de haber sido bautizado en el Espíritu? ¿Habló en lengua cuando fue bautizado en el Espíritu Santo? Mire bien. Y nada de eso dice la Biblia. ¿Cómo usted puede darse cuenta si ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Pregunto. ¿Alguien me dice? Yandir, ¿cómo puedes darte cuenta si agarraste algodón del Espíritu Santo? Del bautismo del Espíritu Santo. Mano José. Mano Byron. Bueno, cuando hay un cambio en nuestra vida. Más detalladito. Ahí va, ¿qué quiere? Va caliente, va caliente. ¿Alguien me le ayuda por ahí? ¿Cómo se dan cuenta? La primera señal, si han sido bautizados en el Espíritu Santo. El arrepentimiento, por ahí va que quiere. Hay amor, por ahí va, por ahí va. Pero ¿qué clase de amor? El hermano enseñó 4. El ágape, el filial, el eros. Mario dice que él había conocido solo el eros. Después conoció el filial, dice, pero otro no. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Alguien? Mano Mario, ¿cómo se da cuenta si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? No vino. Mano Pedro,
el arrepentimiento de pecado. Pero va cerca, por ahí lo había dicho el hermano José, van cerca, van picando, pero la primera señal. ¿Sabía? Dale, pues te va a dar lugar a vos, decímelo. Quizás cuando nos rendimos completamente a Él y le comenzamos a servir. Va llegando también. ¿Usted, hermana? ¿No qué? Cuando nacemos de nuevo. Lo primero que hace Dios para que usted pueda creer es darle el nuevo nacimiento. No puede una persona creer, oiga bien, sin antes haber nacido de nuevo. Y una persona no se puede arrepentir si no ha creído. Para arrepentirse tuvo que haber creído, y para haber creído tuvo que haber nacido de nuevo. ¿Entendimos eso? Ese es el bautismo, estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Póngame Tito 3:5, hermano. Ahí me disculpan que todavía ando agripadito. Tito 3:5. ¿Qué dice? Léalo. Fuerte. Que se oiga hasta el parque. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo se da? Lavamiento y regeneración en el Espíritu Santo. Es lo primero que sucede en el creyente. Para que el creyente pueda ser creyente, tiene alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Primeramente el Señor le tuvo que haber dado vida. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez vivo, escuchamos la voz del que nos llama. ¿Por qué una vez vivo? Porque aquel hombre viejo, aquella naturaleza vieja, aquella naturaleza caída, no puede escuchar la voz de Dios, ni del Espíritu Santo. No puede. Eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 1, creo yo. Capítulo 2. No puede escucharla. Porque el espiritual tiene que discernir las cosas espirituales. El carnal no puede, dice. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, entender espiritualmente. Entonces, para que podamos entender, usted puede ver en una campaña abierta, te predica 100, pero tal vez 1 o 2 realmente entendieron. Los otros solo escucharon y razonaron. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo no es cuando salen brincando, no es cuando tartamudean. Esa es la peor herejía y la peor blasfemia que pueden hacer contra el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted ha nacido de nuevo. Y como efecto, usted escucha la voz de su Señor. Como ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es una nueva identidad. Usted escucha aquel mensaje de su Padre, escucha la voz de su pastor, porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice 1 Juan que los que no son de Dios no pueden escuchar a Dios, pero los que son de Dios, esos sí nos escuchan. Entonces, si usted es de Dios, usted escucha, cree, se arrepiente y se entrega al Señor.
como evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Ahora entendiste, Yandir? ¿Entendimos todo? Para que no les dé miedo en la próxima decir que lo primero que pasó en usted fue un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Todos los creyentes han experimentado este bautismo una vez y para siempre. Oiga bien, el bautismo en el Espíritu es una vez y para siempre. No es que el Señor me va a bautizar cada vez y cuando. Como decía, una fe, un bautismo, un Señor. Un bautismo. Pastor, y cuando me desanimo, eso se llama llenura, que es lo que vamos a ver después. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí cuando dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, está hablando del bautismo en Cristo, que es someterse bajo el señorío de Cristo. Ahora el Espíritu Santo lo agarra a usted, ¿verdad? Y lo injerta en el cuerpo de Cristo. Nos agarra y nos saca del mundo y nos injerta en el cuerpo de Cristo. Así como habla del olivo que se desgajó una rama del olivo silvestre y se injertó en el olivo natural. La Escritura no nos ordena en ninguna parte que busquemos este bautismo, porque ya lo hemos experimentado y no es necesario que se repita. La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, tiene que ver con el control que el Espíritu tiene en nuestras vidas. Ahí sí, la llenura es diferente. ¿Por qué? Tenemos que ser llenos, estar con el tanque lleno, porque eso se va desgastando con nuestro diario vivir. En la Escritura, ser lleno, oiga bien, de algo significa ser controlado por. Cuando decimos, dice, Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Cuando está haciendo esa comparación, le está diciendo, el vino toma control de su cuerpo. El vino toma dominio de su cuerpo. Y lo hace cometer brutalidades, decir cosas incoherentes. ¿Y cuántas cosas no hace el licor perder el razonamiento al hombre? Porque el licor toma el control de aquella persona. Aquella persona deja de ser y comienza a ser filósofo, científico, astronauta y de todo lo que usted quiera. Pero entonces, antes de ser descontrolados por el espíritu, por el vino, sean controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome control de sus vidas. Y esa es una de las áreas más difíciles en nuestras vidas. Porque no dejamos ser controlados por el Espíritu Santo, sino que sentimos que somos nosotros los que debemos de ser y no el Espíritu Santo en nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo nos controle donde nos conviene que nos controle. Pero donde no nos conviene, ahí sí no dejamos que nos controle. ¿Entendimos eso? Ya vamos a terminar. En la Escritura, ser lleno de algo significa ser controlado por. Se nos manda que seamos llenos y podemos serlo si le entregamos todo a Cristo. Y le pedimos que nos llene de su Espíritu. Esta es una experiencia repetida, porque si la iglesia como cuerpo es que vamos a glorificar a Cristo, necesitamos ser llenos constantemente del poder espiritual. Hermano, nosotros somos una iglesia. Queremos glorificar a Cristo en nuestra iglesia. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, como decía aquel picadito, no somos nada. No somos nada.
sin el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles y a los que estaban con ellos, sus discípulos, no salgan, no hagan nada, hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Hasta entonces, porque si no, no van a poder hacer nada. Ser bautizado por el Espíritu Santo significa que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ser llenos del Espíritu significa que nuestro cuerpo pertenece a Cristo. Oiga bien, ser bautizado por el Espíritu Santo significa que pertenecemos al cuerpo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ser lleno del Espíritu Santo significa que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Entendimos eso? La evidencia del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la conversión es el testimonio interno del Espíritu. Romanos capítulo 8, del versos 14 al 16. No es el hablar en lengua. Todos los creyentes de la asamblea de Corintios habían sido bautizados por el Espíritu, pero no todos ellos hablaban en lengua. La evidencia de la llenura del Espíritu son poder para testificar. Hechos 1:8. Gozo y sumisión. Efesios 5:19. Semejanza a Cristo. Gálatas 5:22, 26. Y una creciente comprensión de la palabra de Dios. Juan 16, 12 al 15. Debido al don del Espíritu, el cual se recibe en el momento de la conversión, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ni la raza, ni la posición social, ni la riqueza, ni aun el sexo, Gálatas 3:28, son ventaja u obstáculo para tener comunión con el Señor y servirle. ¿Entendimos, hermano? Que es, si nosotros podemos hablar del Espíritu, de los dones, y que donde esto y donde aquello, sin el Espíritu Santo, eso no sirve. No sirve.